Estos son los gráficos. Aquí, desde aquí hacia adelante, vamos a mostrar todos los gráficos para que entiendan qué indica uno u otro, y los vamos a poner en orden de alfabético, de tal manera de que si tú quieres revisar esta presentación, solo tienes que esperar a que aparezca el que comienza con la letra que tú corresponde, digamos. Pero va a estar ordenado, fácil de seguir, y ordenado tal como aparece en el índice. Recordemos que estamos dentro de un proyecto y hemos seleccionado todos los planes de prueba, ¿ya? Y aquí pusimos donde nosotros podemos hacer ese filtro, ¿ya? Y aquí nos va a presentar la relación que existe entre el número de casos ejecutados versus el número de casos no ejecutados. Este es un reporte de avance. Tenemos 200 casos y tenemos 190 casos. Y aquí hay un caso de 2000 y tantos casos. Y tenemos 1800, 2800, 2500 casos ejecutados y nos quedan 200 casos por ejecutar. Bueno, cuando uno pincha aquí aparecen los valores exactos, ¿eh? Uno se acerca aquí y te aparecen los valores exactos. El mouse. Es un reporte de avance. ¿Cuántos a esta fecha debiéramos tener? Comparativamente directo. Lo mismo pasa con este reporte, que es la completud de efectos por usuario. Aquí yo lo que diferencia está en casos en que también tiene una relación de rendimiento, pero porque está por usuario, pero lo que también es un reporte de avance, pero aquí me muestra el porcentaje de defectos que tengo resueltos con respecto a los defectos que tengo sin resolver. Por usuario se refiere al analista que tiene asociado un conjunto de casos de prueba a ejecutar. Por lo tanto, este analista ha encontrado tanto, no dice el número, es un porcentaje. Es significativo, por ejemplo, para comparar rendimiento entre analistas. Este es el promedio porque están todos los usuarios. Completitud por usuario. A diferencia del anterior, que era la completitud, este es por usuario, pero además habla de porcentaje, no habla de cantidad. Ahora, eventualmente, si tú pinchas aquí, te aparece la cantidad, pero habla del porcentaje, por lo tanto también está asociado a un avance y un rendimiento. La densidad de efectos por iteración, este es el rendimiento. ¿Ah? Cuando nosotros tenemos una densidad de proceso de iteración, entonces sabemos que... y también de calidad, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos muchos defectos encontrados en la primera iteración, menos defectos encontrados en la iteración, pero ya en la tercera iteración, cero defectos. Ahora, si estos volúmenes son muy altos, muy altos, aquí no son tan altos, hay que ver el número de casos también. Pero si este número es muy alto al principio, en la primera iteración, uno podría decir, ¿sabe qué? Hay que esperar más tiempo para esta cosa, para que continuar con el proyecto, para que empiece la segunda iteración. Esto es uno de calidad. Los estados de los casos de prueba se refieren a... Hay dos conceptos de estado, pero el estado es con respecto al workflow del defecto. Por lo tanto, mientras más, y yo pinté el workflow de aceptado, o sea, en el proceso de creación de los casos de prueba, ¿ya? El verde significa que vamos bien. Por lo tanto, si yo miro esto, me dice, voy en un porcentaje de completitud, por lo tanto, es con respecto a avance. Aquí en detalle de defecto por severidad es cuando yo tengo todos los defectos y voy viendo esto de calidad absolutamente, qué tipo de severidad de los defectos tengo y en qué porcentaje se han encontrado. No me dice cuántos están abiertos y cerrados en este momento, pero sí me indica cuántos han encontrado en el proceso. Yo podría poner reglas, por ejemplo, para poder decir, ¿sabes qué? Yo no debiera tener más del 25% de los errores graves. Si en algún momento se me presentara en un ejercicio de seguimiento más de 25% de los errores graves, yo podría decir, ¿sabes qué? Parémosla y hagamos otra cosa, digamos, esperemos que entreguémosle el software al desarrollo para que le hagan una repasada y suspendo el proceso de prueba, porque es muy alto el defecto grave. Y también hay que entender que esto se hace a la hora de calificar el defecto. ¿Por qué grave? Yo puse las reglas de calificación. En detalle resultado por caso de prueba, lo que yo quiero entender aquí, lo que yo quiero saber aquí es, oye, ¿sabes cuántos casos de pruebas tengo activos? ¿Cuántos casos tengo en error? ¿Cuántos casos de prueba tengo? Y esto por plan, ¿no? Entonces yo podría ver aquí si es que tengo un plan con muchos casos de prueba todavía activos. Entonces, ¿sabes qué? Yo le digo al plan, por ejemplo en este caso plan sin conjunto, que por favor le den prioridad. Por ejemplo aquí la distribución de efectos por categoría se refiere a que yo califico bajo qué circunstancias se presenta el defecto. Se presenta en la parte gráfica, se presenta por ortografía. Este es un indicador de calidad. Distribución de defectos por estado, esto corresponde al workflow del defecto. Por lo tanto, el workflow del defecto me dice, ¿sabes qué? Cuánto he avanzado o qué porcentaje de avance tengo en la resolución de defectos. Por
ejemplo, aquí tengo el 22%, el 36%, 36.7% de defectos cerrados. Entonces voy en una situación de avance de corrección de defectos del 37%. Esto es avance. Esta caso de pruebas por sistema. Les recuerdo que esto tiene que ver con el workflow de los defectos. Están abiertos. Yo puedo saber contabilizar en cómo va mi avance. Lo mismo pasa con el defecto, porque el defecto igual tiene un workflow. Yo aquí lo puedo contabilizar por plan, por lo tanto puedo entender qué planes son los que están más atrasados en la situación de los defectos. Saben que aquí abierto tengo, en este primer plan, es el que tengo más conflicto. En la estimación de la construcción, este es un gráfico particular que se ocupa en el mismo proceso de estimación, pero este gráfico es de estimación y sirve para hablar del rendimiento, porque este es un gráfico del proceso de estimación, que esté en otro capítulo de los anexos, que nos dice, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que tú has presentado, esto se va a terminar de construir en tanta fecha. Ayuda al rendimiento. Lo mismo pasa con la estimación de ejecución. TQC te ayuda a proyectar cuánto te va a costar construir los casos y también te va a decir cuánto te va a costar ejecutar estos casos. La prioridad de defectos por categoría, acuérdense que cuando detectamos defectos nosotros le damos una prioridad al defecto y las prioridades tenían que ver con la urgencia de corrección. ¿Ya? Mientras mayor la prioridad significa que la intención de corrección debía ser más alto, pero esta intención de mejor corrección está asociada a algún criterio que el proyecto definido para dar prioridad, ya sea por la gravedad o por el módulo. Por tanto, yo si tengo proyectos en el módulo A de alta gravedad van a tener prioridad 1, pero si tengo defectos de graves en módulo 2 le voy a dar prioridad 2 o prioridad media, ¿ya? Por lo tanto, de acuerdo a esos criterios, yo puedo aquí detectar, dado que yo definí primero ese criterio de cómo dar definir la prioridad de los defectos, yo puedo entender que para cada tipo de defecto, incluso mira, para cada tipo de defecto, cuál es el tipo de prioridad de error que yo por definición he incorporado, o sea, he encontrado como analista, y por lo tanto este es un indicador de calidad. Este también es un gráfico de rendimiento porque me menciona cómo ha ido evolucionando la ejecución de casos en el tiempo. O sea, aquí tengo harta ejecución, tengo pic de alta y baja ejecuciones. ¿Ya? Eso significa que, por ejemplo, como he presentado este gráfico, en que si bien había una constancia permanente de los analistas para ejecutar, esta no es constante. Ha habido días en que en realidad no se han podido ejecutar casos. Lo mismo pasa con la productividad por usuario. Esto no tiene una relación de tiempo en particular, sino que de acuerdo a un proyecto en particular, yo tengo dos analistas en este caso, por ejemplo, cuántos casos ha podido construir el señor Carlos Torres y cuántos casos ha podido construir el señor Ítalo, ¿ya? Y debe estar parejo. Yo cuando tengo tester bueno y ya que han trabajado juntos, este número siempre es muy parejo. O sea, de ahí hacia adelante la responsabilidad pasa por el test manager, que asigna más o asigna menos, le asigna más a uno a otro. También sirve para eso, pero tiene que ver con rendimiento. En el caso de los resultados de casos de prueba, el resultado de ejecución de los casos de prueba, aquí recuerdan que cuando vimos los casos de prueba, que cada vez que encontraba un detector, el caso de prueba quedaba en un estado o mostraba un estado de la situación del caso como en la ejecución, y por lo tanto aquí yo tenía casos de prueba que están superados. Ojo que los casos de prueba no es lo mismo que la cantidad de efectos. Aquí yo puedo encontrar en un caso de prueba 10 defectos y para el efecto de este gráfico es un caso de prueba, no es el número de efectos. Lo importante de esto es que si yo estoy evaluando mi avance en función de los casos de prueba, este gráfico es muy útil. Y también de la calidad, por supuesto, de la calidad. Si yo tengo en un estado de avance que yo espero que estoy en unas 2 semanas a terminar y tengo un volumen de casos con error muy alto, entonces estoy en un momento de calidad muy mal, digamos, independiente que ya he construido y ejecutado todos los casos. La seguridad de los casos de efecto por categoría, lo mismo mencionábamos anteriormente, existen varias categorías en validación, ortografía, y por lo tanto yo tengo la gravedad de acuerdo a las categorías, que es lo mismo que la prioridad. La gravedad, la mezcla, categoría, gravedad, módulo me daba una prioridad de corrección. Ahora, la gravedad tiene que ver con que cada módulo, por ejemplo en ortografía, un error ortográfico muy bruto,
muy evidente, en realidad grave, ¿no? Aquí en este caso de ejemplo no hay grave, pero funcional, por ejemplo, si tengo graves altos. La tasa de defecto, esto es importante porque me dice más o menos un promedio del número de defectos que tengo por plan. Si yo he hecho una organización de proyecto, plan y conjunto en base, por ejemplo, a que el proyecto equivale a un aplicativo, entonces yo puedo comparar aquí la tasa de defecto por aplicativo por cada proyecto, que es interesante para verlo porque podría estar asociado a un proveedor, o si lo he asociado por proyecto y proveedor, por ejemplo, yo me hago lo mismo, ¿no? Aquí tengo elementos comparativos entre proveedores, por ejemplo, si es que he ordenado bien el proyecto, plan y conjunto dentro de TQC, de acuerdo a esos criterios, previamente. La tasa de efectividad del QA, esto es un gráfico de rendimiento. ¿Qué es lo que me dice esto? Es que comparación del número afectado, el número de defectos encontrados en el periodo QA versus los números de defectos encontrados en el periodo de pruebas del usuario. Yo debo esperar este tipo de valores sobre el 90%. Ahora, está claro que en la última iteración, ¿no?, fue el usuario, la expertise del usuario el que encontró un volumen de defectos. Pero en las primeras iteraciones, esta relación debe ser al menos del 90% al 1%, del 90 al 5%. ¿No? La tasa de efectividad del QA habla de lo mismo en particular, ¿no?, que es la que veo en su totalidad ahora, ya no por iteración, en su totalidad. Y por tanto yo espero esta relación efectiva de un 90 al 95% de efectividad del QA, ¿no? O sea, al cual no es que no se le van a pasar defectos, pero que esté dentro sobre el 90% de los defectos encontrados es muy bueno de la productividad QA como tal, como ejercicio. La tasa de emitimiento de defectos, este es un gráfico súper interesante. En este caso, disculpen que he tenido una selección donde había mucha data asociada, porque aquí hablo de 500 días, ¿no?, pero sirve para el efecto. Yo tengo aquí la fecha de inicio de que se define el defecto que está resuelto. Los que están en azulito me dicen a mí cuánto se demoró en resolver. Esos son resoluciones efectivas. Pero los que están en rojo me dice a mí de que tengo defectos levantados y no se han resuelto y el tiempo sigue corriendo. Yo debiera tener aquí una relación de las líneas azulitas con las líneas rojas muy parejo, o sea, saber que estoy resolviendo defectos. Si yo tengo estas columnas disparadas en rojo, lo que estoy viendo es que el rendimiento de la corrección es muy bajo, ¿no? Yo esta relación de rendimiento la tengo que ver contra cuántos días. Aquí efectivamente, ya que tengo una mala tasa de rendimiento, podría hablar con el equipo de desarrollo para que apuren la corrección, si es que conozco más encima a qué caso corresponde. Lo mismo pasa con este gráfico de tiempo de corrección que me menciona por plan cuál es el tiempo de corrección. Mira, yo si el plan de prueba corresponde, si el proyecto corresponde al producto, al aplicativo, y el plan de prueba corresponde al proyecto, entonces yo podría incluso aquí comparar proyecto contra proyecto. Por ejemplo, aquí tengo proyectos muy bajos y proyectos muy altos. Por lo tanto, podría decir, sabes que el equipo A tiene mejor resultado que el equipo B, ¿no? Esto habla de rendimiento. La tasa de ejecución por caso de prueba también habla de los equipos de ¿cómo se llama?, de QA, ¿no? Yo para la iteración 1 tuve un tiempo de ejecución de tantos días, pero ejecuté 363 casos. La tasa de ejecución por caso quiere decir cuántos días me demoro por ejecutar cada caso en cada iteración. Yo debiera tener un gráfico aquí muy parejo, o sea, está claro que la primera iteración es más rápida, pero no esta diferencia. Yo diría una cosa por aquí, cada vez más rápido, porque ya conozco el caso, ya conozco el cuento, cada vez que lo hago más fácil. Y por último, en las iteraciones siguientes voy directamente al defecto. Pero la variación de esta curva es muy alta, como está aquí presentado, también habla de un mal rendimiento. Y esperar que, comparado en un ciclo de proyecto con otro ciclo de proyecto, esto vaya bajando porque estoy entendiendo que los QA van aprendiendo. Vamos a ir a una presentación con la herramienta de lo que acabamos de hablar de estos gráficos.